Lambda, Ingeniería e Innovación, presenta un nuevo podcast con la participación de Renzo Ríos y Alejandro Alvarado sobre la inteligencia artificial en el sector AS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de la empresa Lambda en conjunto al canal de YouTube Rivers Codes. En esta oportunidad pues está mi colega, mi amigo Alejandro, alias Osuna. Bien, vamos a conversar ahora sobre el tema inteligencia artificial. Este es el primer podcast en el cual vamos a conversar sobre inteligencia artificial de muchos. Y la idea es que durante una serie de conversaciones, una serie de experiencias, hablemos sobre un tema en específico. Claro, todo esto enfocado al sector construcción, que es el sector que amamos, donde trabajamos, donde vivimos el día a día. Y no solamente eso, sino tratar de tocar o abordar, mejor dicho, ciertas situaciones que todos en nuestro rubro llegamos a afrontar, ¿no? No es siempre los problemas que nosotros a veces vivimos por primera vez, es para nosotros la primera vez, pero para alguien más, ya sea acá en el país o fuera, ya lo ha vivido y ha sabido cómo solucionarlo. Entonces, en lugar de buscar cuál es la solución o descubrir la pólvora, como se dice, tratar de encontrar la solución con nuestras propias experiencias y posibles invitados que tengamos, y así como una charla un poco coloquial, informal, como se daría en un ambiente real, poder encontrar esas soluciones. Y ahora la tendencia que son las inteligencias artificiales es ver cómo está ayudando al rubro de la construcción, no solamente desde un punto de vista crear imágenes, crear textos, todo, sino ver cómo nos ayuda realmente. creo que empezamos con un tópico que es prácticamente visto en todos los podcasts. ¿Nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial? ¿Qué es lo primero que piensas sobre eso? Claro, siempre todos dicen nos va a quitar el trabajo, pero en realidad es la persona que sepa usar la inteligencia artificial es el que va a ocupar el puesto de la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando hemos estado nosotros viendo temas de automatización con Dynamo, que es Más lo básico. más básico de Bing, ponte, cuando quieres parametrizar, antes usabas un montón de modelos, ahora con Dynamo una persona puede hacerlo. Ahora la inteligencia artificial puede abarcar más, si es que lo sabemos usar, por ejemplo, para secuencias de macro, Python, te lo puede arrojar. Pero antes que necesitabas un programador, necesitabas alguien que sepa usar el programa, ahora con el mismo ChatGPT lo puedes hacer. Entonces, en lugar de quitar trabajo, va a optimizar ciertos roles y esos roles que sepan aprovecharlos van a ser los más beneficiados. Sí, creo que como cualquier punto de revolución a lo largo de la historia, más que eliminar a los humanos de los trabajos que tiene, va a ser pues que se cree un nuevo puesto de trabajo, los perfiles sean totalmente diferentes. Claro, ahora que hay un tema realmente, porque dicen que la inteligencia artificial por sí sola funciona, pero siempre y cuando tenga todos los algoritmos ya creados. Y la inteligencia artificial de por sí es imperfecta. Tienes que darle ciertas indicaciones para que cree lo que tú necesitas. Entonces, aún estamos en esa evolución en donde tiene que estar realmente el hombre para ver cuál es el resultado final. Como una parte de auditor. Lo mismo que se pensó en Bing, que todo iba a suceder con un solo clic, que ya no se iba a evitar el CAD, que simplemente con realizar un corte se iba a crear automáticamente las plantas, las elevaciones, y creo que eso no ha pasado. Claro, claro. Los planos. Claro, entonces la inteligencia artificial está cumpliendo un rol de que sí te reduce la cantidad de tiempo, pero no te la soluciona al 100%, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, donde estamos ya haciendo proyectos, donde tenemos que hacer, para el caso de Bing, el 4D, 5D, se requiere una gran cantidad de información, ¿no? Ya se está quitando esa imagen de los modelos como simples representaciones tridimensionales, sino ya como base de datos. Al ser base de datos ya tenemos que saber cómo manejarla, gestionarla, y muchas de estas informaciones, cuando ya viene la vinculación con otras herramientas, programas, ahí viene esa suerte de automatización, esa suerte de programación donde la inteligencia artificial sí ayuda. Si, por ejemplo, antes queríamos usar IFC, teníamos un montón de parámetros que teníamos que programar, ahora la inteligencia artificial te puede crear una rutina. Para el tema de costos, presupuestos, también. Pero una cosa importante que me quedó de lo que estabas diciendo era el tema de la base de datos. En otras industrias como o otras áreas como la agropecuaria o las médicas, sabemos que hay una gran base de datos, pero una base de datos entre comillas estandarizada, a diferencia de lo que hay en la industria de la construcción. ¿Cómo podríamos hacer es con toda esa información de diferentes proyectos que normalmente está guardado por cada empresa y no es compartida? Vamos a tener esa gran cantidad de base de datos para entrenar una inteligencia artificial. Porque al final se trata de eso, de tener una gran base de datos
entrenar un modelo y luego utilizarlo a través de implementaciones en la nube o X. Claro, por ejemplo, con ChatGPT, que es la inteligencia artificial más cotidiana, ¿no? Al final, la inteligencia artificial, tú le entrenas, creas un chat y empiezas a entrenarlo. Ujú. Y ahora muchos buscan el prompt perfecto, el que te diga, el que dame un prompt y con ese prompt te va a solucionar el problema. Pero si tú así pongas el mismo prompt, te va a dar un resultado, pero no necesariamente es el resultado que te va a ayudar a ti. Porque, como se dice, todos los proyectos son únicos, ninguno es igual. Entonces, igual, de esa forma, la inteligencia artificial, por el mejor prompt que tengamos, puede que nos sirva en un proyecto, pero no en otro. Entonces tenemos que empezar como conversar con una persona, ¿no? Como yo he desarrollado algunos prompts de ChatGPT, tenía un problema, por ejemplo, para crear macros de Excel, ¿no? Quiero que me crees una macro que me permita, no sé, sumar todas las columnas de una determinada cantidad de hojas y ponerle en un libro como tal. Entonces le daba la primera indicación, me creaba un script de Visual Basic, lo corría y encontraba errores. A partir de ese error le decía, estás equivocado acá, o mejóralo, y me iba así creando el script que yo necesitaba y era una ida y vuelta, una iteración constante hasta lograr lo que ahora. Quiero eso replicarlo en otro proyecto, ya no puedo, porque la estructura que se tenía para ese proyecto era diferente a la que se tiene en proyectos posteriores, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la inteligencia artificial es un medio para lograr, pero no por sí solo lo ha encontrado, darnos la solución. Sobre el tema que dices de conversar con ChatGPT y preguntarle a cada rato, ¿sientes que esto podría traer problemas dentro de la comunicación en un equipo? Es decir, que en vez de preguntarle a otra persona de tu equipo cómo podría solucionar un problema, le preguntas primero a ChatGPT en vez de solucionarlo junto a tu equipo. ¿Crees que se podría crear ese problema o no? Sí, ese es un problema que se está viendo últimamente también, porque en proyectos que he estado, muchos dicen ya, sí se puede, todo se automatiza, todo se puede lograr. Hazlo esto, lo puedes hacer en 3 días y lo consultan con ChatGPT, en lugar de verlo ya con otras personas, con otros profesionales, porque no necesariamente el BIM, que es nuestro rubro, va a solucionarlo. Sí, integra todo, pero por ejemplo, si nos vamos a una solución de diseño, necesitamos a los especialistas, a aquellos que tienen esa experiencia. Entonces, en en esta inclusión de la inteligencia artificial, tenemos que verlo como una persona más, como alguien que se va a incorporar al equipo de trabajo. No podemos hacerlo como que el ChatGPT, Copilot, Gemini va a reemplazar a todo un equipo. Entonces, se tiene que encontrar eh, esa armonía entre inteligencia artificial y los equipos de trabajo. Y también hay que recordar de que la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, te va a dar la respuesta sí o sí. Es decir, esté equivocado o no esté equivocado, te va a dar la respuesta. Y tú puedes aceptar esa respuesta. Me ha pasado muchas veces al momento de escribir código, de que yo le pregunto sobre una posible rutina de lo que sería la API de Revit. Y literal, me da un código, entre comillas, bueno, y cuando tú revisas la documentación hay funciones que te entrega que totalmente no existen. Entonces, lo que puede pasar es que te dé respuestas sobre algún replanteamiento, sobre, imaginemos, la planificación de tu proyecto. Recuerdo que hace unos 4 o 5 años, la primera inteligencia artificial que se utilizó dentro del sector construcción se llama Alice. No sé si escuchaste alguna vez sobre Alice. Algo así he escuchado. Alice es un software que lo que te permite es ingresar toda tu planificación y como sabemos que durante la etapa de ejecución hay variaciones, hay problemas, tú ingresas esos problemas, pues se va a replantear la planificación. En vez de planificarla tú mismo, te va a dar una ruta nueva la inteligencia artificial. Y pues que te envíe una nueva ruta y tú dices, es una inteligencia artificial, entonces debería estar bien y no necesariamente está bien. A mí me ha pasado muchas veces cuando utilizo lo que sería Waze, de que no importa, me da el recorrido y no sé si es verdad o no, yo lo sigo. Y si me dice, no, que por aquí hay un lugar más rápido, no, yo no me separo por donde me dice Waze. Claro, es que ahí muchos confundimos inteligencia artificial como que va a dar la solución correcta, pero no necesariamente al final son programas, el programa te va a arrojar un valor, esté bien o mal te lo va a arrojar. Ya nosotros tenemos que identificar si lo que ha arrojado es algo real o no. Ahora, se ha popularizado la inteligencia artificial recién en estos años, pero de cierta manera todos los software usan algo de inteligencia artificial, como antes llamado Machine Learning.
O sea, el programa tiene que aprender a hacer ciertas iteraciones para lograr un resultado. Los cálculos estructurales, cálculos de ingeniería dentro de ciertos software, ya de por sí funcionan bajo algoritmos. La matemática es la base de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que entender inteligencia artificial como una ayuda rápida, pero que no te va a dar siempre la verdad o la realidad de las cosas. Te puede dar puedes pedirle que te haga un cálculo, una programación y al final te lo va a hacer, pero puede poner partidas de algo que tiene que pasar 2 semanas después de una determinada actividad, te lo hace 2 semanas antes, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. Ahora te hago una pregunta para hacerte pensar. Imagínate, regresa a tu pasado a un proyecto, por ejemplo en Videna, que es el que compartimos. Imagínate que estás en ese proyecto. ¿Qué es de lo que actualmente existe con inteligencia artificial? Hablo de generación de imágenes, generación de video, lo que es Gemini, lo que es ChatGPT. ¿Crees que te pudo haber ayudado en su momento? Crear código. Crear código. Claro que pues no vas a dejar mentir, cuando estábamos viendo, ahí recién estaba el boom en Dynamo, Claro. todas las rutinas de Python. 2018, 2019, por ahí. Entonces, ahora ChatGPT no está realmente orientado a crearte un Dynamo, pero tú lo puedes entrenar para decirle, tengo esta rutina, te entiende que es una rutina de Python, de Dynamo, y le puedes pedir que te haga cualquier cosa y te lo va a crear. Pero si tú le dices, créame una rutina de Dynamo, te va a salir su mensaje. Yo solamente soy un código que hace textos o programaciones en Python nada más. Pero si tú le dices, tengo esta rutina del script de Python de Dynamo, el ChatGPT entiende cuál es la entrada, cuál es la salida de las cajitas de Dynamo y te lo va a crear, porque yo lo he hecho. Y te puede hacer hasta los códigos más complejos, te lo puede hacer ChatGPT. Ahora, tenemos que también entender que ahora ChatGPT tiene su competencia, ¿no? Gemini y Copilot. Y Copilot en sí es el que mejor resultado me ha dado que ChatGPT en temas de programación. Es una de las cosas interesantes, es decir, la oferta que hay sobre el uso de esas tecnologías es muy variada y la mayoría son gratuitas. Claro, ChatGPT tiene su propia versión de pago que personalmente hasta ahora no le he pagado, pero con las utilidades que tiene la gratuita es muy Sí, bueno. no la necesito tampoco para... Es decir, a pesar de que llega hasta 2021, si no me equivoco, tiene un montón de información que puede ser útil. Sí, es más, los problemas que pasan en el día a día en el rubro no es que sean algo que necesites algo novedoso, es algo que ya ha pasado, Sí, ¿me eso es entiendes? verdad. Entonces, la información no es que no se renueve, pero se sigue repitiendo. Nosotros estamos en un rubro de construcción que seguimos con la filosofía Lean, la metodología BIM desde años atrás y no se ha cambiado. Le cambian el nombre, ponen unos cuantos flujos más, pero Es una de las cosas que siempre critiqué del sector construcción. Es decir, 2013, 2014, que estaba en la universidad, se hablaba sobre Lean y 2021, 2022, que volvía a un evento sobre construcción, se volvía a hablar de BIM. Y claro, que diga sobre Lean, pero era sobre los mismos temas. Es decir, era sobre el tren de trabajo, cómo hacerlo. Creo que hay muy poca variación dentro del sector construcción. ahora con el plan BIM Perú que ha salido, ya se está viendo un salto a lo que era Videna en su momento, que fue el salto que vivimos para el BDC, todo lo que se está viendo hoy en día, se está viendo ahora lo que es la operación y mantenimiento. Algo que existe la teoría, pero que no es aplicable todavía acá en el Perú. Entonces, tú has pasado ya también por hospitales, por proyectos, aquí edificaciones que el Estado te exige. Tienes que tener estándar COVID, estándar Uniclass. Pero si te vas a la raíz de todo eso, es una copia de la normativa británica que tienen ellos todo estandarizado, sus proveedores están ya familiarizados con esta normativa y nosotros todavía como país estamos muy atrasados. No podemos replicarlo al 100%. Es que es un tema de que la copia siempre va a haber. Es decir, tratar de decir de que nosotros inventamos la pólvora es bien complicado. Y creo que no debería ser así tampoco. Tratar de hacer todo desde cero cuando ya hay una estandarización de otros países, me parece bien. Pero tendríamos que, bueno, el Estado tendría que haberlo hecho más progresivo, no exigirlo de golpe. Porque no, ahora ya hay hospitales que se están entregando, han hecho una demanda innecesaria de modeladores, coordinadores para lograr un modelo que posiblemente no se use. Ujú. Entonces, todo eso si lo
transformamos a dinero, es una cantidad exorbitante de recursos que pudimos haber ahorrado. Y creo que también deberíamos pensar muy bien si lo que se pide es necesario. El famoso log 400 para cada uno de las especialidades, claro, es lo mejor, llegar a la mayor cantidad de detalle, pero no sé si es lo que se debería requerir para todo. Quizás con un 350 sería más que suficiente, con un 300 sería más que suficiente para un cierto requerimiento. Creo que lo clásico es que siempre hablamos dentro de BIM, hay que pensar primero cuál es el objetivo ¿Objetivo? de uso del modelo. Si lo vamos a usar para Facility y es necesario Necesario. tener ese, pues se hace. Si no, sería una inversión de tiempo y de recursos pues absurda. No, sí, porque muchos caemos en la emoción de un Log 400, se va a ver todo tal cual, pero muchas veces, imaginemos este micro, lo puedo hacer como un cubo y darle toda la información y al final cualquier otro software que vaya a leer la información va a leer la metadata, más no la representación 3D es para la persona que va a ver compatibilización, pero muchas veces el objetivo final del facility es información más que otra cosa. Sí. Sí, que hay plataformas que te van a decir, sí, puedes ver el modelo, por dónde pasa, pero ¿para qué quieres ver exactamente el accesorio a tubería si al final el objetivo es saber dónde está la tubería, ¿no? Ujú. Entonces, ver qué tanto esfuerzo necesitas. Porque hacer un lot 400 o un lot 300, 350, la demanda en tiempo es considerable. Sí, va a haber momentos donde sí se necesita llegar a un log 400, como por ejemplo el tema de los colgadores. A mí me ha pasado muchas veces que compatibilizaba entre comillas bandejas y luego vienen el tema de los colgadores y me doy cuenta que no, que las bandejas estaban teniendo ese problema con los colgadores. Entonces sí va a llegar ese momento. Pero regresando al tema de inteligencia artificial, que es uno de los temas que me gustaría hablar posteriormente, que es el tema de mi tesis de maestría, que tiene que ver con la solución de interferencias de manera automática utilizando inteligencia artificial. ¿Crees que aparte de ChatGTP vamos a tenerle el uso de estas inteligencias artificiales para solucionar otros problemas en la industria de la construcción? No solo como alguien que le preguntas y te da una respuesta. Que ya se están viendo software que te hacen diseños de arquitectura. Hay inteligencia artificial que le puedes decir, quiero una edificación de tantos metros cuadrados, tantos pisos, quiero este estilo, y te lo hace. Todavía está en versiones de prueba, no he visto un programa final, pero sí he visto que está saliendo. Ahora, para el tema de detección de interferencias, sí se podría realizar, ¿no? Al final, sin ir muy lejos, pueden usar de base lo del Nicebook, que detecta interferencias y a partir de inteligencia artificial poder decidir de todos estos clashes cuáles son las soluciones. Y no solamente lo pueden analizar de manera puntual, sino el cambio si afecta a los demás. Entonces, sí hay un mercado que podría aprovecharse, algo que se puede desarrollar, pero no sé qué tan sencillo o directo sea, ¿no? Porque no es solamente mover, sino también hay ciertas consideraciones de ingeniería de que te pueden limitar a los cambios. Claro, porque podríamos dividir en dos partes importantes al momento de solucionar. La parte de cruces, que sería más que todo empezar a mover los elementos, ¿para qué? Para que no se choquen, y la parte de respetar la normativa, como las distancias entre bandejas o que las distancias mínimas de altura libre entre los elementos, entre los pisos. Creo que eso ya es un poco más complejo. Pero regresando a otra parte que mencionaste sobre el tema de arquitectura. Sí he visto que hay unos ejemplos donde tú le dices o vas moviendo ciertos muros y te vas redefiniendo todo en tiempo real las plantas arquitectónicas. ¿Qué piensas sobre eso? Yo no soy arquitecto y tú tampoco, pero sabemos un poco que la arquitectura no es simplemente dividir los espacios en cuadraditos y listo, sino también es algo más profundo, más temas de iluminación, de calidad de vida, cómo es que hay una armonía entre los diferentes ambientes. ¿Crees que se puede llegar a ese estilo con inteligencia artificial? Sí, alguna vez lo discutimos bueno, en una sesión ahí salió el tema de inteligencia artificial y ahí los arquitectos de cierta manera acotaron que sí puede servir, pero no va a ser el diseño final. Te puede dar como una suerte de anteproyecto. Y una vez que para definir cuál es la expectativa del cliente, ¿no? Porque al final
Por ejemplo, si nosotros fuéramos una firma de arquitectura y nos contrata una empresa privada, quieren hacer un edificio, podemos transmitir lo que nos haya dicho el cliente a la inteligencia artificial, va a ser un prototipo, un modelo, y a partir de la aceptación del cliente ya vendría la intervención de los arquitectos para definirlo como tal, ¿no? Eso puede ser la base, el anteproyecto como tal, que antes un anteproyecto, un dibujo a mano, o sea, los primeros planteamientos de un proyecto que es todo dibujado a mano, son volumetrías, ideas, lo podrían reemplazar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te daría ya un bosquejo de cómo sería el proyecto final y ya luego vendría la fase de diseño que sería complementarlo, plasmarlo en la realidad. Sí, claro. Bueno, aparte también el tema de que si nos va a agilizar ciertas etapas, posiblemente se creen otras etapas nuevas. Es decir, tu proyecto duraba 3 años, porque durante los 3 primeros meses hacías el anteproyecto y con inteligencia artificial lo haces en 2 semanas, pues posiblemente se creen otros detalles que podríamos trabajar ahí. Creo que es un ganar-ganar. A mí la inteligencia artificial me encanta porque ganas tiempo, ganas nuevas cosas en el sentido de que puedes hacer nuevas cosas. Yo personalmente soy una persona que le gusta estudiar y creo que la información que te puede brindar la inteligencia artificial y las perspectivas que te puede dar son mucho más grandes que... Sí, si lo vemos desde el punto de vista arquitectónico, sí hay quizás tenemos varias aristas, pero si ya lo vamos focalizando, sectorizando, ponte, desde el punto de vista estructural, que es nuestro rubro. En Ujú. estructura necesito saber dónde están las columnas. Entre las columnas siempre va a haber una viga y en los paños que se forman van a ser las losas. Ya. Entonces, de cierta manera, ahí sí se podría crear, aprovechar la inteligencia artificial, es decir, darle la ubicación, no sé, estos son los ejes, ponme las columnas y hazme el predimensionamiento. Todo eso es fórmulas, son cálculos, entonces la inteligencia artificial no tendría tanta complejidad en hacerlo. Entonces, podríamos reemplazar lo que es el ETABS, el SAP, y darnos diseños de estructuras mucho más rápidos. He visto unas publicaciones en LinkedIn muy interesantes que también hay que ser sincero, las publicaciones en LinkedIn son, a veces son verdad ¿Verdad? y Y a veces otras son son videos muy comerciales. muy comerciales, no, no por el hecho de que no sean verdad o que no existan esos videos, sino que son para ciertas características de proyectos que ya están testeados. Y cuando coges esas posibles soluciones y lo aplicas en un proyecto X, te das cuenta que aún le falta trabajar mucho. Y entre esas soluciones hay muchas publicaciones sobre el uso de inteligencia artificial para el diseño estructural, el uso de Python para el diseño estructural está siendo cada vez más Más. utilizado. La cantidad de cursos actuales que están viendo para el diseño de puentes, diseño de estructuras, análisis estructural. No he visto mucho el tema de análisis arquitectónico o el tema de diseño arquitectónico, pero el análisis estructural y de ingenieros civiles que están aprendiendo a utilizar programación o están utilizando lenguaje de programación, creo que eso no se veía hace mucho, ¿no? Nunca se veía tanta uso. Recuerdo sí que algún maestro mío de obra sí utilizaba macros para automatizar Sus cálculos. sus cálculos en Excel, pero después, al nivel que estamos llegando ahora, es muy, pero muy Claro, es diferente. que la inteligencia artificial, como dijimos a un comienzo, ¿no? Está optimizando mucho los tiempos, pero no va a reemplazar al No. humano al final del día, porque, como tú muy bien has dicho, ¿no? Es bajo unos escenarios ya estudiados, ya trabajados, pero nada nos dice que eso se va a recrear tal cual en otro proyecto. Los puentes pueden tener longitudes distintas, anchos diferentes, que lo puede, de cierta manera, proyectar la inteligencia artificial bajo los escenarios que se les ha hecho, pero puede que haya una complejidad, una variable antes no testeada y te lo cambia, ¿no? Entonces, ahí ya la inteligencia artificial sería como una suerte de un trabajador más. Tiene la experiencia como cualquier persona de todos los periodos anteriores, pero tiene que también tener la capacidad de poder crear nuevas cosas, ¿no? A partir de algo que antes no ha sido testeado, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo empecé en la época de programación, ¿no? Tenía los problemas, te preguntaba, me decías, esto se hace así, y pum. Con ese input yo ya veía cómo lo resolvía, empecé un poco a indagar y de una simple indicación que tú me diste, empecé a hacer scripts mucho más grandes, más complejos. Entonces la inteligencia artificial debería también
trabajar de esa manera, creo yo, ¿no? Una pregunta más, y aquí viene lo interesante. ¿Crees que vaya a existir un área de inteligencia artificial en Obra? Así como se creó el área BIM dentro de Obra, que era pues totalmente extraño. Venían los jóvenes, te estoy hablando más o menos del 2016, 2015, por ahí que inicié yo, donde venían los recién salidos de la universidad, que se metieron a su cursito de 24 horas De de Bing, Revit, con sus dos pantallas, iPad. su iPad y su lente de realidad virtual que lo comprabas en Coolbox. eh, Se creó una nueva área BIM, su coordinador, sus dos modeladores en su momento. Ujú. ¿Crees que vaya a existir también un área de inteligencia artificial dentro de los proyectos de construcción? No creo que llegue a ese nivel. Yo creo que van a haber personas que sepan usarlo y, y lo van a aplicar como tal. Ahora, ¿qué tanto la inteligencia artificial crezca para nuestro rubro? Todavía no hemos tenido ese cambio, ¿no? Más que todo está en el tema de marketing, publicidad, redacciones, pero algo que se relacione con actividades o procesos que no sean repetitivos, todavía no tiene ese impacto en la inteligencia artificial. Quizás de acá a unos años, que quizás no es a corto plazo, va a ser a largo plazo, que primero creo yo que la inteligencia artificial se tiene que centrar o terminar de desarrollar todo lo que pueda en el rubro, en el nicho que están viendo, y luego va a pasar a migrar a otros aspectos, ¿no? Antes no teníamos nada de inteligencia artificial, Claro. ya apareció, se está desarrollando de gran manera en todo lo que es temas de desarrollo de imágenes, te está facilitando temas de redacción, y creo que después de que termine de desarrollar lo más que se pueda, ya va a empezar a evaluar temas ya más puntuales y ver cómo lo va a ayudar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que iniciar. Hay un nicho ahí, ya sabemos que es una buena parte de negocio, algo donde se puede influir. Sí, y que ya lo están haciendo. Hay muchos que están ofreciendo servicios de ciertas actividades, por ejemplo, elaboración de presupuestos automatizados, ¿no? Que no es una gran ciencia, es si haces todo el modelo, lo parametrizas bien y luego lo puedes elaborar. Y lo puedes, no es que tengas que usar un software, que tengas que saber programar, es saber usar Revit, Excel, y la inteligencia artificial te puede ayudar a unir esos dos. Esa es otra cosa, la falsa venta de inteligencia artificial, que es diferente automatizar, que es netamente utilizar lenguaje de programación para crear un algoritmo y automatizar ciertas tareas, a utilizar inteligencia artificial, especialmente pues, temas como deep learning, como aprendizaje reforzado. Y creo que ahí sí se está vendiendo bastante mal. He escuchado muchas personas que crean su algoritmo, como tú dices, para exportar metrados y dicen, estoy utilizando inteligencia artificial. ¿Y por qué estás utilizando inteligencia artificial? Porque estoy utilizando Python y Python es de inteligencia artificial. Claro, es que es como el BIM a un inicio, ¿no? El BIM vendían oro y al final era cobre lo que hacían, ¿no? Entonces está esa mala creencia que hasta el día de hoy existe, que el BIM hace todo, es Con un clic. automático, con un clic. Oye, no es con un clic, sino te demoras la tercera parte de lo que harías del proceso tradicional, pero, o sea, es muchas veces, si tú haces, yo he hecho el análisis alguna vez, de que si yo hago un proyecto con BIM y no lo hago con BIM, me demoro lo mismo. Sí, a veces te demoras más con BIM. Es decir, tienes los beneficios como la exactitud, que visualmente tiene otros Ah, beneficios, pero a veces te demoras más haciendo un modelo en BIM. La diferencia es que si lo haces con BIM, vas a poder hacer cosas mucho más grandes, mucho más rápidas, pero con CAD es como que te limitas allá al CAD y no puedes trascender. Con el BIM sí te permite seguir progresando, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial está sufriendo esa misma afectación. O sea, que dicen, aplica inteligencia artificial, pero no, solamente estás usando la inteligencia artificial para que te ayude a ti en algo puntual, para que sigas haciendo lo mismo. Claro. Es lo único. Te estás ahorrando el tema de contratar un programador. Ahorita en eso está para nuestro rubro. Sí, que muchas veces no cambia el paradigma de cómo trabajamos. Es decir, las columnas, al menos en el Perú, van a seguir siendo de concreto, va a seguir teniendo la misma secuencia de construcción, el mismo proceso de construcción. Estamos utilizando estas herramientas, pero hay que ser sinceros, no estamos cambiando el sector construcción. Que nosotros ahora compatibilicemos utilizando tecnologías BIM no significa que ha cambiado el sector construcción por completo, pero estamos utilizando otras herramientas. Ahora, algo que sí, al menos yo he estado probando ha sido crear planes de ejecución BIM a partir de inteligencia artificial. Es chévere. Que eso, de cierta manera, la otra vez lo probé.
no te crea algo perfectamente como lo haría una persona, pero te da la base. Yo le puse, es un proyecto de tales características, le pasé como un resumen del plan de ejecución bien que alguna vez hice para un proyecto, le pasé, le dije, ese es el PDF, resumen, lo resumió él mismo, y luego a partir de ese resumen que le hizo la inteligencia artificial, le dije, ármame un plan de ejecución en base a estas características del proyecto. Y lo elaboró. Ahora, solamente me armó como que el índice y ahí, luego yo tuve que empezar a ver cómo complementarle, poner las imágenes. Entonces, de cierta manera sí ayuda a la inteligencia artificial a crear ciertas cosas. Y por ejemplo, para proyectos que empiezan sin una persona responsable de BIM, ya con esta inteligencia tú podrías hacer al menos una suerte de términos de referencia para entregar a las empresas que vas a licitar, ¿no? Es decir, estos son los lineamientos bases de BIM, hasta que contrates una persona y ya lo complemente de forma correcta, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te podría ayudar también a generar ciertos prototipos o lineamientos bases previos a un inicio de proyecto, ¿no? El PET es algo que debemos hablar en otro podcast, sí o sí. Es muy interesante porque ahora, en el último proyecto que trabajé, vi un PET que era muy, pero muy grande, muy, pero muy grande. Y recuerdo los primeros proyectos, era un PET de 11 hojas, 12 hojas. El incremento de información que tienen actualmente los PETs es muy Es grande y a veces muy tedioso para leer, muy ¿no? tedioso para leer. Y cuando hay mucha información, y la información se pierde. A veces es mejor ir al grano para que la Sí, información sea directa y pueda ser un poco más que se pueda entender mejor a tener un montón de información. Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast. sí, sí. Vale, entonces terminamos por ahora. Unas últimas palabras para ver sobre inteligencia artificial, sector construcción y quitar el miedo a la gente sobre que le va a quitar el trabajo. Básicamente es indagar. Indagar al final la inteligencia artificial es algo novedoso que no va a quitar, al menos en el rubro de la construcción no nos lo va a quitar. Nos va a ayudar a nosotros, a los que apenas desarrollar, a reducir nuestros propios procesos. Entonces, no es que vaya la inteligencia a darles la respuesta, sino es a partir de los problemas que nosotros vayamos creando, la inteligencia nos va a dar soluciones. Entonces, ¿en qué lo pueden usar? Temas de automatización, creación de código, script de Dynamo, generación de macros de Excel y todo lo que tenga que ver con una suerte de programación te va a ayudar en inteligencia artificial. Por el momento no te va a dar soluciones de qué interferencia voy a solucionar, hasta te podría dar soluciones de ingeniería. Le puedes preguntar y te lo va a dar. Pero lo que te diga la inteligencia artificial no necesariamente es lo que aplique para tu proyecto. La inteligencia artificial te puede dar hasta 5 alternativas, pero ya la última palabra lo va a tener el especialista firmante, ¿no? Porque al final, si él no lo firma, no lo valida, eso no puede ser construido, por más de que sea posible, ¿no? Entonces, lo que sí, como inteligencia artificial, debería ser invitarlos a que indaguen, ¿no? No de un día a otro van a aprender a Sí. usar inteligencia artificial, pero sí a medida de que ustedes van a ir practicando, entrando, encontrando soluciones, van a ver cómo se pregunta, cómo deben empezar ese chat y qué tanta ventaja le pueden hacer. Yo empecé creando macros de Excel pequeñas y luego pasé a crear ya los scripts de Python de Dynamo. Y así a medida, antes me demoraba 2 semanas para crear una macro, ahora me demoro un día para crear una macro específica. Y macros no simplemente de que te dan trabajos de copiar, pegar, sino macros que te permitan hasta generar plantillas y todo, ¿no? Entonces hay que perderle el miedo y entrar a ese rubro y saber qué provecho le podemos sacar. Aún estamos lejos de que afecte directamente al rubro, pero cuando llegue ese momento tenemos que estar preparados a saber cómo afrontarlo. Bueno, gracias por la conversación. Y solamente invitarnos a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, qué les pareció, si les gusta esta dinámica, y qué otros temas les gustaría que hablemos. Y ver qué es lo que pasa día a día. Cada uno tiene sus problemas y ya han pasado algunas personas. Quizás nosotros o alguna otro compañero que tengamos ha podido sufrirlo y ver cómo se ha solucionado. Y quizás no le demos la solución, pero sí le demos la idea para que ustedes se abran el camino a encontrar la mejor postura posible ante los problemas que se generen. Si no leen la solución, denle al botón de suscribir. Hasta luego. Así es.